Hola a todos, bienvenidos a Anima Tua, bienvenidos a este 2025. Deseo de todo corazón que este año sea un espacio de mucho crecimiento, muchísima expansión y sobre todo de muchísima conexión. Hoy vamos a hablar de un duelo que muy pocas personas reconocen incluso cuando lo han vivido y que siento que de alguna manera, precisamente por eso, ha sido muy invalidado a través de nuestra historia y es el duelo anticipado. ¿Qué es el duelo anticipado? Es el proceso de duelo que se vive mientras nuestro ser querido todavía está vivo, pero está en su proceso de muerte, generalmente a causa de una enfermedad. Eh, lo primero que quiero decirles para que tengamos en cuenta y tengamos muy claro es que el duelo anticipado nunca reemplaza el duelo después de la muerte. Es otro duelo, uno que se suma a la lista de duelos que nosotros atravesamos cuando perdemos un ser querido. Y por eso es importantísimo porque muchas personas creen que si ya vivimos el duelo anticipado, si ya nos anticipamos y nos preparamos para la muerte de un ser querido, no va a haber duelo después y es exactamente el mismo duelo que cualquier otra persona puede tener así no haya vivido un duelo anticipado. ¿Por qué es tan importante hablar de este duelo? Porque es real, porque muchas personas lo viven y porque muchas personas no reconocen esa necesidad de darle nombre a ese proceso y quienes están alrededor, que no necesariamente lo están viviendo, también necesitan esta conciencia y visibilizar este proceso que es muy importante, porque además se da en paralelo con el proceso de la muerte de la persona, que es el duelo más grande que vivimos nosotros como seres humanos. La serie de duelos que vivimos a lo largo de nuestra vida nos preparan para la muerte definitiva. Y es este paso en donde soltamos todo lo que somos y todo lo que hemos sido y todo lo que dejamos de ser también para abrirnos paso a algo que aparentemente es desconocido, pero que a la misma vez sí es y sí se constituye como esta nueva vida. Esto se los cuento hoy de manera personal y lo hablo desde lo que fue para mí el duelo anticipado mientras estuvimos acompañando a mi papá a morir. Siento que el duelo anticipado es un proceso supremamente difícil porque la vida se pausa, tu vida para, porque de alguna manera estás esperando que algo pase. Y cuando digo que estás esperando, no es porque quieras que pase, en algunos casos sí porque deseamos su descanso, sino porque sabemos que va a pasar y no sabemos bien cuándo y estamos como en ese constante modo alerta de algo va a pasar, aunque no sé cuándo. Y ese algo va a pasar no es nada más ni nada menos que una gran muerte. Y entonces empiezan a moverse muchas cosas. Las emociones están por todas partes. Nosotros estamos por todas partes. Nuestra atención no puede estar en un mismo lugar. Lo que antes era sencillo para nosotros puede ser muy complejo porque una parte de nosotros, siento yo, está con ellos todo el tiempo. Lo que yo sentí con mi papá es eso. Sentí que mientras él estuvo recorriendo su muerte, una parte de mí siempre estuvo mental y espiritualmente y emocionalmente sentada con él recorriendo el mismo camino. Entonces no podía ser yo una persona completa en todos los sentidos porque no estaba completa yo aquí. Estaba elaborando su muerte, acompañándolo a él elaborar la suya y tratando de entender lo que significaba estar en este paréntesis que no nos permitía saber qué iba a pasar, así supiéramos que lo que iba a pasar era la muerte. Este proceso necesita de nuestro propio apoyo, de ser conscientes que lo que estamos viviendo no es normal en el sentido de que no es cualquier cosa del día a día y que por ende no debemos exigirnos lo mismo que nos exigiríamos en un entorno de otras condiciones. Es tener que lidiar muchas veces con esta sensación de estoy llorando a alguien que no se ha ido, pero que de alguna manera ya se fue y en donde muchas personas no lo van a entender. En mi caso, por ejemplo, algunas personas que me veían públicamente llorar a mi papá o extrañarlo tanto, me decían, pero ¿por qué lo lloras si él todavía está aquí? Si él todavía está contigo, si todavía puedes verlo. Sí, y lo agradecí hasta cierto punto, pero yo no podía negarme a mí el hecho de que ya esa persona que fue mi papá como rol, como todo lo que él era en mi vida, ya no estaba. Y eso es un duelo y tenía todo el derecho a sentirlo y ustedes tienen todo el derecho a sentirlo. Creo que lo más importante de este proceso es saber que cada quien lo va a vivir a su manera, igual que el otro duelo,
y es saber que tampoco hay una manera correcta de llevarlo porque nosotros ni siquiera, miren, ni siquiera es que estemos haciéndole el duelo a la muerte en sí, es a todas las pequeñas partes que se nos van cayendo en el camino y que nos van recordando constantemente, como haciéndonos así, que esa persona ya no está, que esa persona se va a ir y que cada vez va a ser más difícil, porque cuando hablamos de duelo anticipado hablamos de que hay una enfermedad que está deteriorando y que nos está llevando a la muerte. Por ende, el proceso y el camino son difíciles, dolorosos y de muchísimo sufrimiento. Para ellos, claro que sí, y para nosotros también. Y cuando nos damos permiso y reconocemos esto, no voy a decir que es más fácil, pero sí es menos difícil. El año pasado, en el momento en que supe que mi papá se iba a ir en el año pasado, mi vida paró y yo tuve que parar con ella. Tuve que parar y tuve que hacer lo mínimo necesario para seguir llevando mi vida, pero reconociendo que necesitaba llevarlo a la mínima potencia. Mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi corazón estaban en un proceso de despedida largo. Estaban en un proceso de miedo constante, de cuándo te van a llamar, de cuándo te van a avisar. Pero como es un proceso tan incierto, en donde, por ejemplo, en este caso no te estaban diciendo queda un día, quedan 2 días, sino estamos recorriendo este camino, llegas como a este punto donde dices, no puedo parar del todo mi vida porque no sé cuánto tiempo va a durar este proceso. Y esa es una decisión muy difícil de tomar y muy valiente de tomar también. Cuando sabemos que vamos a seguir, porque necesitamos seguir, pero que igual necesitamos ir a un ritmo diferente. Y entonces empezamos a caminar y empezamos a ver de qué manera desde lo que cada uno de nosotros es, podemos acompañar ese proceso para la persona que está llevando su duelo definitivo. Algunas veces vamos a tener seres queridos que están en su proceso de muerte, pero que están conscientes y con ellos podemos tener ciertas conversaciones, ciertas dinámicas y aprovechar este momento donde nos están hablando de la inminencia de la muerte para poder ver de qué manera lo vamos a utilizar. Cuando yo me refiero a eso es que sí siento que hay un espacio en medio de lo difícil y del sufrimiento y del dolor, de una oportunidad en la que decimos, ok, aunque la muerte es una certeza para todos y todos tenemos a la misma vez las mismas probabilidades de morir así no estemos caminando ese recorrido, aquí tenemos como esa alerta donde nos están diciendo, esto va a pasar, punto. Y cuando nos dicen esto va a pasar, generalmente tomamos dos actitudes y aquí yo no voy a juzgar. Si no pudimos tomar la actitud que les voy a contar, tomémosla para la siguiente vez. Todo es un aprendizaje. Pero podemos tomar la actitud de retraernos, de bloquear lo que está pasando y de negarlo hasta el final. O podemos tomar la actitud de abrazar la muerte, de saber que es una certeza y ver cómo nos aproximamos a ella y cómo ayudamos a que nuestro ser querido se aproxime a ella con mayor tranquilidad. Yo traté de hacer ambas, sin embargo, la enfermedad de mi papá no me permitió, digamos que, gozar de esa conciencia de él para poder elaborar una muerte distinta, pero hice lo que pude. Y esa es otra parte que siento que nos duele y nos cuesta y es cuando nos damos cuenta que nosotros, cuando estamos recorriendo este duelo y este camino a la muerte, no estamos invitados para salvar, para sanar, para resolver lo que no se puede resolver, es para acompañar. Y cuando nosotros recorremos el duelo anticipado, hagan de cuenta que es como si los estuviéramos llevando de la mano a morir, en un camino diferente, más amoroso, más tranquilo, pero nuestro único rol es caminar con ellos. Y ahí entra otro factor y es que en el duelo anticipado, digamos que además de todo lo que está pasando con nosotros, también tenemos que dividirnos en dos, en mi proceso, mis emociones, mis necesidades, pero también en el proceso las emociones y las necesidades de quien todavía está aquí, no importa en qué condición esté. Cómo yo logro dejar mi dolor, mis miedos, mis sufrimientos en la puerta para hacer para ellos lo que ellos necesitan en ese momento, reconociendo que la muerte de ellos es lo más grande que les puede pasar y por ende, en ese momento, lo más importante. Y aquí hago un paréntesis, se vale poner límites, se vale reconocer hasta dónde podemos llegar, no me refiero para nada a eso, pero sí un poco algo que yo me decía muchas veces y se lo decía a mi familia era, bueno, en este momento lo único que yo deseo para él es la paz, es la tranquilidad, es que descanse su cuerpo y después yo miro qué hago conmigo, ¿no? Como que vivo este duelo anticipado,
pero no va a ser lo más importante porque lo más importante es él. En ese caso lo hice así, no me arrepiento. Sabía que después iba a venir un duelo distinto, porque ya es la inminencia de la inexistencia del cuerpo y la ausencia física de ellos. Pero cuando nosotros logramos hacer este malabarismo entre nosotros y ellos, logramos entonces darnos el espacio y las herramientas que necesitamos en nuestro proceso, pero darles a ellos el espacio y las herramientas que ellos necesiten para su proceso y, como les decía antes, desde lo que nosotros podemos entregar. En mi caso, que estuve yendo y viniendo a ver a mi papá, pude estar, pero no estuve 24/7 ni todos los días. Estaba lo más que podía. Eh, Mi acompañamiento con él, porque fuimos los dos acompañándonos a morir, siento que yo también morí. Eh, Ese acompañamiento fue muy espiritual y ese era mi rol. Que hubiera querido estar sentada con él 24/7, tal vez sí, tal vez no, pero no fue mi rol en esta ecuación, en esta muerte. Otras personas tienen la capacidad de gestionar más recursos, lo cual es maravilloso también. Otras personas tienen la capacidad de ser más cuidadores. Y miren que cada quien aporta desde lo que es, desde lo que puede, desde lo que tiene. Ese dar es parte de sostener. Y no podemos, y aquí hay otro factor, y es como no somos generalmente, no estamos solos en ese transitar, sino que también tenemos otros familiares que también están viviendo su duelo anticipado. Creo que es fundamental también revisar y ver que de pronto pensamos que el otro no está siendo suficiente, pero puede ser suficiente, no suficiente para nosotros, pero puede ser demasiado para ellos. Aprendí en el duelo anticipado también que cada historia se cuenta de una manera distinta, que cada quien da desde lo que tiene y que no es lugar para juzgar, es lugar para que cada quien haga y dé lo que le corresponda y, y podamos sostenernos. El duelo anticipado es, yo me lo imagino como un enredo más enredado, como un hilo que no se desamarra y que está lleno de nudos y que luego se termina de enredar más con el duelo definitivo. Pero yo siento que así como cuando hay nudos y empezamos a liberarlos y a desenredarlos, creo que funciona más con pausa y con calma, aun cuando el contexto nos está diciendo que no hay manera posible de estar pausados o en calma. Eh, es el espacio donde tenemos que votar todo lo que somos, porque aquí no importa, por ejemplo, y miren que así es la vida. Yo quería hacer un proceso súper espiritual con mi papá, me lo soñaba desde que empezó Ánimo y simplemente no fue posible como yo creo que debía ser. Fue posible de otras maneras, pero me di cuenta de eso. Es despojarnos de todo, creencias, deber ser, prejuicios, juicios a los demás y a nosotros mismos para poder vertirnos ante la situación y poder sacar lo mejor de ella, que al final es lo mejor para ellos y su trascender. Este duelo es muy silencioso. Creo que rara vez, y les digo de una vez, en todo el año que transcurrió y un poco más, nunca dije estoy viviendo un duelo anticipado. Lo sabía, pero no le puse nombre. Y cuando no le ponemos nombre, nos juzgamos, no somos capaces de ver y de tratarnos con mucha compasión a nosotros y a los demás. Pero el duelo anticipado es un espacio previo a la muerte que se siente como la muerte, pero que no lo es. Y ese sentir algo que parece, pero no es, la ambigüedad da más incertidumbre y eso es lo que genera más confusión. Mi invitación para ustedes, ¿qué es? Seguramente, porque es parte de la vida, nos vamos a enfrentar a más de un duelo anticipado. Reconocerlo desde el principio y reconocer que estamos llorando una pérdida que aún no ha ocurrido, pero que está ocurriendo de a poquitos, es fundamental para podernos sostener a nosotros mismos y a otros en ese proceso. Por otra parte, cuando muere mi papá, que no ha pasado, o sea, no han pasado 2 meses, me di cuenta de algo y es, nunca vas a saber todo lo que tienes que hacer porque no vas a saber cómo vas a reaccionar, cómo va a ser esa llamada, cómo va a ser ese aviso, cómo vas a recibir el mensaje, porque muchos nos va a tocar recibir mensajes y no vamos a poder estar ahí. Pero sin duda, y eso se los prometo, lo sé, si Andrea hubiera sido, si Andrea hubiera vivido este proceso hace 5 años, antes de que Anima siquiera existiera como una idea,
Andrea no estaría aquí. Entonces, definitivamente, aunque no lo vamos a seguir como un manual, como un paso a paso, tener las herramientas para poder elaborarnos, sostenernos y entendernos cambia las circunstancias. Ojalá el duelo y la muerte no nos lleguen sin estar preparados. Y yo también me pregunto, ¿cómo es que no nos preparamos cuando es la única certeza que tenemos? Y es que vamos a perder seres queridos. Y no lo digo desde lo fatalista, lo digo desde la conciencia plena y segura de que nosotros, de muchas maneras, nos preparamos para tantas cosas que no ocurren y nos dicen y nos muestran esta y nosotros pensamos y fingimos que si no miramos directamente a la muerte no va a ocurrir. Pero si nos preparamos, si hablamos de esto, si lo conversamos, si hacemos las preguntas incómodas y nos escuchamos a nosotros y miramos qué tememos, qué necesitamos, las circunstancias van a ser muy diferentes. Y antes de terminar este capítulo, quisiera también, aparte de todo lo que voy a decir de ahora en adelante es dedicado a mi papá, también se la dedico a un tocayo de mi papá, a Germán Sarama, que sin darse cuenta y con todo el amor del mundo, se preparó para morir. Una persona maravillosa que se estaba preparando con todas las herramientas posibles para acompañar a su mamá, que tenía el mismo diagnóstico de mi papá, en su muerte. Y se reconcilió con la muerte y recorrió las muertes que había vivido a lo largo de su vida y se llenó de herramientas. Y de una manera muy inesperada y muy lamentable, falleció. Su fallecimiento me dio muy duro, pero abrazo el hecho de saber que en el último año Germán hizo un trabajo espiritual tan maravilloso con la muerte que estoy segura que fue en paz. Entonces, él es otra de las muestras de que cuando nosotros trabajamos esto, la perspectiva cambia y que no tenemos que esperar a que alguien haya muerto o que alguien vaya a morir para elaborar nuestras muertes y nuestros duelos y darnos a nosotros lo que necesitemos. Y por favor, no invalidemos el duelo anticipado, no invalidemos el duelo que pueden estar sintiendo los demás. No nos llenemos la boca de palabras para decirle al otro que no debe o no puede llorar cuando alguien todavía está aquí. Podemos, debemos y lo haremos las veces que sean necesarias, pero ojalá cada vez más con conciencia, con más amor y con mayor apertura a elaborar y a narrar estas historias desde un lugar distinto para poder sanarnos y para poder conectarnos con ellos en luz y en amor. Que el duelo anticipado no nos quite la oportunidad de seguir sanando y de seguir creciendo, que sea más bien una puerta para encontrarnos con ellos incluso antes de partir.